integrado por los linfocitos, ¿no? Tanto los linfocitos B y los linfocitos T. Tenemos la inmunidad tumoral a cargo del linfocito B y la inmunidad celular a cargo del linfocito T. ¿Por qué se llaman linfocito B y linfocito T? Lo que pasa es que cuando descubrieron los linfocitos hace 100 años o más, al primer linfocito que lo encontraron fue el linfocito B, y no lo encontraron en humanos, sino en el embrión de pollo. Es un órgano que tiene el embrión de pollo y es una bolsa de Fabricio o bolsa de Fabricio. Y entonces, por eso, porque era el linfocito de la bolsa o de la bolsa, le pusieron el linfocito B, esta célula B, que no sabían para qué servía por ese tiempo, pero ya la identificaron como una célula B, una célula blanca, ¿no? 406 la segunda página. Entonces, después encontraron ya en el ser humano también la misma célula. La segunda página. Pero nosotros no tenemos ningún sabor. ¿Dónde lo encontraron? Esa célula en el hígado. Y ya en el hígado, digamos, extrafetal, después del nacimiento de la médula ósea. Se quedó como célula B, pero además encontraron otra célula similar en el humano. Y entonces, como a ese linfocito lo encontraron en el timo, lo denominaron linfocito T. También se llama timocito, ¿no? Ahora, vean, estos órganos, la médula ósea y el timo, son órganos que sirven para un paso que tiene que dar el linfocito, tanto el linfocito B como el linfocito B, que se llama el preprocesamiento. ¿Qué significa esto, preprocesamiento? Que una vez que los linfocitos se forman a partir de la célula hematopoyética polimerasial, a partir de la célula madre, estos linfocitos no tienen capacidad para participar de la inmunidad, no son capaces de hacer ningún tipo de acción contra los microorganismos. Para esto tienen que capacitarse, digamos, ¿no? Tienen que adquirir capacidades, competencias. ¿Y dónde ocurre esta capacitación? En el hígado, en el caso del feto, y en la médula ósea después del nacimiento y en el timo. Entonces, a ese proceso se llama preprocesamiento. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es el preprocesamiento de los linfocitos T y B? Porque les decía, todos los linfocitos en el cuerpo se originan en las células prepulsoras, ¿no? De la línea linfocito. Estas células se forman, estas células prepulsoras tienen capacidad de inmunidad. Entonces tienen que diferenciarse, tienen que preprocesarse. ¿Dónde hemos dicho? Los linfocitos T en el timo. Vean, de la médula o de la célula madre, estos linfocitos T o timocitos se van al timo y aquí se preprocesan. Y los linfocitos B se van a la médula ósea y ahí se preprocesan. Y
Una vez que se han preprocesado, que ya tienen la capacidad de reconocer un antígeno, se van a ir al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático van a esperar. ¿Qué van a esperar? Que llegue el antígeno. Una vez que llegue el antígeno, se activa contra ese antígeno en particular y ya pueden producir todas las acciones inmunitarias para los que están capacitados. Esto es un esquema que vemos, ¿no? Simplemente. Entonces, el linfocito se forma, se origina de la célula hematopoyética pluripotencial, de la célula madre, el linfocito se va al timo, aquí se preprocesa, luego se va al ganglio linfático y espera a quién? Al antígeno, para activarse. El linfocito B va a la médula ósea, luego una vez preprocesado se va al ganglio linfático y espera a quién? Al antígeno. Una vez que se encuentra con el antígeno, con la célula extraña, con virus, bacteria, toxina, lo que sea que nos vaya a producir algún daño, se va a activar, se va a convertir en célula plasmática y de la célula plasmática se van a formar, ¿qué cosa? Los anticuerpos para matar al antígeno. ¿Está claro? Bien, entonces vayamos avanzando. ¿Cómo es este mecanismo de preprocesamiento? ¿Qué le pasa entonces al linfocito cuando se preprocesa? Entonces, hablaremos de los linfocitos T. Vean, estos linfocitos T primero van a ir al hígado o al timo, y en el timo se van a empezar a dividir. Rápidamente se van a dividir, ¿no? Multiplicar los linfocitos. Y van a formar una diversidad de capacidades de reacción frente a diferentes antígenos. Esto es una cosa que realmente ha venido evolucionando hace millones de años, antes de los primeros animales que se han formado, los sistemas inmunológicos han evolucionado. ¿Para qué? Para sobrevivir, para defenderse del resto de las formas de vida, en especial de las formas microscópicas, de las toxinas que viven en el medio, ¿no? Entonces, pero en el preprocesamiento entran en contacto con fragmentos de genes que representan los posibles antígenos, la memoria incluso antigénica, la memoria inmunológica de los fragmentos de genes que representan los posibles antígenos de los que se van a encontrar los linfocitos. ¿Sí? Genes, fragmentos de genes son heredados y los venimos heredando desde miles de años, ¿no? De generación en generación. Entonces ya transmitimos esa memoria inmunológica a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando los linfocitos se preprocesen en el hígado, los linfocitos T, se preprocesen en el timo, que hagan, ¿qué ocurra? Se enfrenten a estos antígenos, ¿no? Entonces, un linfocito va a desarrollar, a partir de este preprocesamiento, una especificidad antigénica frente a un antígeno en particular. ¿Sí? Aunque todavía no se ha encontrado con el antígeno. ¿Se entiende lo que les digo, no? ¿Verdad? No se ha encontrado con el antígeno. Recién está desarrollando capacidad antigénica a partir de ponerse en contacto con miles de genes, cantidad de genes, ¿no? Que lo van a dotar de esa capacidad antigénica. Bien, entonces, vean, cada linfocito entonces va a desarrollar una capacidad antigénica y así se
se van a formar miles de linfocitos en el timo con reactividades específicas, cada uno para un antígeno en particular, o para un tipo de antígeno en particular, ¿no? Luego, estos linfocitos preprocesados, ya listos para poder identificar un antígeno, se van a ir hacia los ganglios linfáticos. Sin ese preprocesamiento, si se encuentran con el antígeno, no lo pueden reconocer. Primero tienen que capacitarse para reconocer a un antígeno en particular. Muy bien, entonces, vean. Los linfocitos B van a tener un preprocesamiento similar, pero estos ya no lo van a hacer en el timo, sino ¿dónde? En la médula ósea, en la etapa final, o en la etapa fetal, y en el hígado, en la etapa fetal, y en la médula ósea después del nacimiento, ¿no? Se ve un tercer trimestre después del nacimiento. Bien. También los linfocitos B no van a producir una capacidad antigénica por sí mismos, sino ¿qué van a hacer? Van a producir anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, que son proteínas, inmunoglobulinas, o sea, no son globulinas, son las proteínas, pero como participan del proceso de inmunidad, son inmunoglobulinas, ¿no? Estos anticuerpos van a reconocer a los antígenos y los van a destruir, pero para que un linfocito tenga la capacidad de producir anticuerpos para un antígeno en particular, también se tiene que preprocesar, ¿verdad? Adquirir las capacidades para reconocer al antígeno. También va a haber una gran diversidad de linfocitos B que van a tener la capacidad de formar anticuerpos diferentes para antígenos diferentes. Cada linfocito va a formar un anticuerpo para un antígeno en particular. Ese es el proceso de preprocesamiento, ¿no? Ahora, este es otro dibujo. Este es de Silverton, de Lanham, de Galton. Este es el dibujo del anterior. El anterior es el dibujo, ¿no? Ese. ¿Este es de Galton? Sí, sí. Sí. Vean, esto es lo mismo, ¿no? Una vez que la célula madre forma un linfocito, si ese linfocito T se lo activo, aquí se preprocesa, entonces en contacto con una variedad de fragmentos de G para desarrollar la capacidad para reconocer recién al antígeno con el que probablemente se vaya a encontrar. No es seguro que se vaya a encontrar, porque si nunca me pongo en contacto con esa bacteria o ese virus, ese linfocito no se va a activar. Pero si se encuentra con la bacteria o el virus para el que se ha preprocesado, sí se va a activar, ¿no? Lo mismo con el linfocito B, ¿no? Una vez que los linfocitos B, entonces, y T están preprocesados, se van a ir al ganglio y aquí esperan a quién, al antígeno. Una vez que el antígeno ingresa, el linfocito T se activa y el linfocito B forma los anticuerpos específicos para ese antígeno en particular. Entonces, luego de este preprocesamiento y ya una vez que los linfocitos, este es el caso del linfocito B, este dibujo, ¿ya? Una vez que el linfocito B ya procesado va a entrar en contacto con el antígeno, aquí tenemos tres linfocitos B preprocesados. Uno para un antígeno rojo, otro
otro para un antígeno verde y otro para un antígeno azul. ¿Por qué antígeno? En este momento entra un antígeno verde al organismo. No lo va a reconocer el linfocito B1 ni el B3, sino el B2, porque ya está preprocesado para este antígeno. Pero recién se está encontrando con el antígeno. Una vez que se encuentra con el antígeno, fíjense, entonces el linfocito se activa, empieza a dividirse. ¿Sí? Estos linfocitos B se dividen. Luego, los linfocitos B divididos van creciendo y se forman plasmoblastos. ¿Sí? Estos plasmablastos siguen creciendo y se capacitan, se desarrolla su sistema, digamos, de su retículo endoplásico, ¿sí? El retículo endoplásico, los ribosomas, y luego se siguen dividiendo a su vez hasta que ya se convierten en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas empiezan a producir, ¿qué cosa? Anticuerpos. Fíjense, estas estructuras como 10 son los anticuerpos. Las inmunoglobulinas que producen estas células, que se han dividido. ¿Sí? Forman anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos para quién son? Para el antígeno verde. Que si entra el antígeno rojo, estos anticuerpos no le hacen nada, no lo van a reconocer. ¿Sí? Si entra el antígeno rojo, tiene que ir primero a encontrarse con el linfocito preprocesado rojo, ¿no? ¿Para qué? Para que este a su vez se subdivida y empiece a formar anticuerpos para ese antígeno rojo particular. Está claro, ¿no? Bien, pero además, vean, estos linfocitos que se dividen, los primeros que se dividen después de encontrarse con el antígeno, vean, se va a dividir, ¿no? Y va a formar linfocitos B activados y a su vez se van a convertir en células plasmáticas. Y esas células plasmáticas van a producir anticuerpos. Pero uno de estos no se va a convertir en célula plasmática. Se va a quedar como linfocito de memoria. Ya, listo. Entonces, cuando llega el antígeno, la próxima vez, ya no tiene que haber todo este proceso largo. Inmediatamente empiezan a producir anticuerpos para ese antígeno. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la respuesta secundaria, que se llama la segunda vez que entra el antígeno, entonces es tremendamente potente, se producen muchos más linfocitos que la respuesta primaria, muchos más anticuerpos en realidad en este caso que la respuesta primaria, y mucho más rápido. Entonces, ni nos enteramos que hemos estado en contacto con el antígeno. Podemos estar en contacto con el antígeno. De hecho, todos los días estamos en contacto con miles de antígenos, pero ni sabemos quiénes están resolviendo el problema. Nuestros anticuerpos, ¿no? Que ya están activados, vivos, que los anticuerpos ya están circulando en la sangre. Entonces, a estos linfocitos activados, ¿vean? Se los conoce con el nombre de clones de linfocitos. ¿Por qué clones? Porque son exactamente iguales. Este es igual a él, igual. ¿No es verdad? ¿Sí? Entonces, ya hemos visto que cientos a miles de genes van a codificar millones de tipos diferentes de anticuerpos y de linfocitos T, ¿no? Pero entonces, millones de linfocitos T y de T que van a formar, que están capacitados, que están preprocesados para poder enfrentarse a
En realidad estos no son genes enteros, sino son fragmentos de genes. ¿No? Pero esos fragmentos de genes son suficientes para que el linfocito pueda después reconocer a la estructura que es extraña en nuestro organismo. Estos genes, ¿qué información les pasa a los linfocitos? Les pasa la información de proteínas, de glucoproteínas que son extrañas a nuestro organismo, que no los producimos nosotros y que van a ingresar y entonces van a ser sustancias que no son propias de nuestro cuerpo. Y como no son propias de nuestro cuerpo, hay que eliminarlas. ¿Sí? Está claro, ¿no? El antígeno es esa sustancia para las que se reprocesan, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo de activación de un clon de linfocitos? Entonces, cada clon de linfocitos es reactivo a un solo tipo de antígeno. Y cada linfocito B tiene en su superficie unas 19 moléculas de anticuerpos que van a reaccionar con una especificidad muy alta con un solo tipo de antígeno. 1000 moléculas de anticuerpos exactos para un solo antígeno. Cuando se presente el antígeno adecuado entonces al linfocito B, inmediatamente el linfocito B va a reaccionar, ¿no? Activándose y desarrollando el proceso de formación de anticuerpos. Lo mismo va a suceder con el linfocito T. Ahora, dice aquí, hay que presentar el antígeno adecuado a cada linfocito. Entonces, ¿quién va a presentar, quién va a activar a los linfocitos? Ayer ya les comentaba que tenemos a los macrófagos, ¿no es verdad? Los macrófagos son los primeros en enfrentarse a las sustancias extrañas que llegan al organismo. Constituyen la primera línea de defensa. ¿Recuerdan? Los macrófagos que están ¿dónde? Están en los tejidos, ¿no? Los macrófagos del sistema macrofágico, neurocítico, macrofágico. Los macrófagos están en los tejidos esperando que llegue un antígeno, es decir, un agente extraño que puede causarnos daño. Entonces, vean, si llega el agente extraño, ¿qué hace el macrófago? Lo fagocita. Y al fagocitar, ¿qué va a hacer? Lo va a matar con enzimas peroxidasas, como tú viste, ¿no? Las peroxidasas que tienen los peroxisomas, va a matar al agente extraño con sus hidrolasas, lo va a digerir, es decir, va a destruir las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, todas las moléculas de la sustancia extraña, pero se va a quedar con un fragmento de antígeno, es decir, de la sustancia que caracteriza a esa bacteria, que caracteriza a ese virus. Y ese fragmento, esa molécula química, que es una estructura química la que va a detener el macrófago, se la va a entregar ¿a quién? Al linfocito T. ¿Para qué? Para que el linfocito la reconozca. Por eso también a los macrófagos se los conoce como células presentadoras de antígenos. Te presento al antígeno. ¿A quién lo presentan al antígeno? A los linfocitos.
Entonces, ahora ya sabemos, ¿no?, cómo los macrófagos son capaces de reconocer a las sustancias extrañas, ¿no? Ahora, una particularidad que tienen los macrófagos, además, es que secretan una sustancia activadora especial que favorece la reproducción, el crecimiento y la maduración de los linfocitos, que es la interleucina 1, la citocina, ¿sí?, que producen los macrófagos. Vean cómo el macrófago, entonces, aunque solo se ocupa de la fagocitosis, no está solamente limitado a fagocitar, sino además a arrancar con el proceso inmunológico. Aunque no solo el macrófago tiene esta capacidad, hay otras células, las células dendríticas también en nuestro organismo, que son capaces de hacer lo mismo y presentar el antígeno a los linfocitos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿a quién le presentan el antígeno los macrófagos? Al linfocito T, pero el linfocito T, vamos a ver enseguida, tiene por lo menos tres formas diferentes, ¿sí? Tenemos tres tipos de linfocitos T, ¿sí? Estos linfocitos que se preprocesan, ¿sí?, van a terminar siendo los linfocitos T colaboradores. A estos también se los conoce como CD4. Otros son los linfocitos T citotóxicos, CD8. Y hay una variedad grande de linfocitos, ¿sí?, que cumplen variedad de funciones también, ¿sí? Ahora, muchos otros linfocitos T, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué ocurre? Y subunidades también de estos linfocitos en los diferentes tejidos, el sistema nervioso, etc. No vamos a entrar en ese detalle. Pero fíjense, este linfocito T colaborador va a recibir del macrófago al antígeno. El macrófago va a, ¿se recuerdan?, lo va a fagocitar a la sustancia extraña. Y de la sustancia extraña va a extraer aminoácidos, monosacáridos, lípidos, y todo eso se lo va a utilizar. Lo que no sirve va a eliminar vesículas de desecho. Pero ¿con qué se va a quedar el macrófago? Con la sustancia antigénica, ¿sí?, con esa estructura química que es propia de la bacteria. Esa sustancia antigénica, entonces, lo va a agarrar a través de un receptor especial y lo va a presentar al linfocito T colaborador. Este linfocito T colaborador, o CD4, va a ser el que va a producir interleucinas, también serie de interleucinas, de sustancias, de proteínas. ¿Qué va a hacer esto? Lo va a activar a este otro linfocito, para este antígeno. ¿Para qué? Para que este linfocito reconozca a los invasores que tienen este antígeno y vaya y los mate, ¿no? Va a activar al linfocito B. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el linfocito B crezca, se convierta en célula plasmática y produzca, ¿qué cosas? Anticuerpos. ¿Para qué? Para que estos anticuerpos vayan y maten a este antígeno. Fíjense la importancia que tiene aquí el macrófago. Si el macrófago o cualquiera de las células presentadoras de antígeno no presenta el antígeno al linfocito T colaborador, no va a haber
sistema inmunitario que arranca, ¿no? Y si el linfocito colaborador no funciona, no va a haber sistema inmunitario que arranque, no vamos a tener inmunidad. El SIDA, el virus del SIDA, ¿verdad?, lo que hace es anular a este linfocito. Y como no hay presentación de antígeno aquí, entonces, ¿qué va a ocurrir? No se activa el linfocito B, no hay anticuerpos. No se activa el linfocito T, citotóxico. No hay células que sean capaces de matar a los antígenos, ¿no? Entonces, ese es un problema. O si no tenemos linfocitos, si nacemos con una, digamos, incapacidad de producir linfocitos, no hay quien nos defienda, ¿no? Los macrófagos lo máximo que pueden hacer es la fagocitosis, pero la fagocitosis es muy limitada, ¿no? En realidad se agotan las células blancas fagocitales. Fíjense, vamos a ver enseguida, de un linfocito B, miles de anticuerpos se producen. Estos miles de anticuerpos, que son proteínas, inmunoglobulinas, se distribuyen por todo el organismo para perseguir a un antígeno en particular. Entonces, la potencia que tiene el sistema inmunológico es altísima, ¿no? Tenemos millones de anticuerpos, porque uno produce miles. Entonces, tenemos millones de anticuerpos para las células que nos están invadiendo. Entonces tenemos una capacidad grande de poder matar a esas células. Solo con los macrófagos y los neutrófilos no es suficiente. Bien, además que estamos expuestos a miles de antígenos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese sistema inmunológico es muy potente. Entonces, vemos la inmunidad humoral y los anticuerpos. Entonces, los flores de los linfocitos B permanecen latentes entonces en el tejido linfático, entra un antígeno, ya estos están preprocesados para un antígeno en particular, el flor del linfocito lo reconoce al antígeno y ¿qué hace el linfocito? Va a empezarse a subdividir, ¿no? Pero antes, ya sabemos, estos linfocitos T colaboradores tienen que haber recibido el antígeno para presentarlo al linfocito B. El linfocito B no lo va a reconocer por sí solo al antígeno. Tiene que el linfocito colaborador, que le han presentado el antígeno, tiene que presentar. Entonces, vean cómo se forman entonces ya los anticuerpos, la inmunidad humoral. Los linfocitos B específicos, antígenos específicos, ya una vez que se les ha presentado al antígeno, empiezan a crecer, se convierten en ¿qué? En linfoblastos, luego en plasmablastos, luego en células plasmáticas y finalmente las células plasmáticas producen anticuerpos. Esa es la capacidad que tiene entonces el sistema inmunológico para producir anticuerpos. Los linfocitos B, que van a crecer a linfoblastos, plasmablastos, van a terminar dividiéndose en 500. Cada uno de los plasmablastos se va a dividir en 500 iguales. Esas 500 que se van a llamar células plasmáticas. Estas 500 células plasmáticas, cada una tiene la capacidad de producir 2000 anticuerpos por segundo cuando hace falta. Esa es la cantidad de anticuerpos que produce una célula plasmática. Si teníamos 500 células plasmáticas de un linfocito,
multipliquen 2000 por 500 y vamos a ver que en un segundo cuántos anticuerpos se producen y de un solo linfocito activado, ¿no? Por eso es que es tan potente el sistema inmunológico. Además, ya sabemos, estos linfocitos no solamente se van a reproducir y van a crecer y se van a convertir en células plasmáticas, sino que siempre va a quedarse un clon de linfocitos como célula de memoria. No se va a morir, no va a desaparecer. Ese linfocito va a estar allá. Es una célula de memoria. Hoy día nos ha atacado una enfermedad, un virus, una bacteria, cualquier elemento extraño, nuestro organismo reacciona, forma anticuerpos o anticuerpos y los mata, ¿no? Estamos felices, sanos, pasado mañana, o el próximo mes, o el próximo año, o de aquí a 10 años, nos volvemos a encontrar con el mismo virus, nos invade. ¿Con quién se va a encontrar? Con el linfocito T de memoria. Ya no tiene que haber célula presentadora de antígeno, ya ninguno de esos procesos. Aquí directamente el linfocito de memoria se activa inmediatamente y empieza a producir miles, millones de anticuerpos en fracciones, minutos y horas. Vean cómo es la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es la primera vez que nuestros linfocitos se enfrentan a un antígeno. Fíjense, el antígeno ingresa al organismo, digamos, el día 0, ¿no? Antes de la primera semana ya ocurre todo el mecanismo de presentación del antígeno, de división de los linfocitos, los clones de linfocitos, el crecimiento de los linfocitos hasta convertirse en linfoblastos, plasmablastos, células plasmáticas y empieza la producción de anticuerpos. Es intensa, rápida además la producción de anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos van a ser producidos por un tiempo determinado y luego van a empezar a decaer hasta desaparecer. Son inmunoglobulinas, no están allá para toda la vida. Esta es la respuesta primaria. Es potente, duradera, varias semanas, pero no es tan, digamos, no es tan efectiva, lo es, pero no es tan potente, digamos, como la respuesta secundaria. La línea roja es la respuesta secundaria. Una vez que ya tenemos el linfocito de memoria, entonces, ya ocurrió la respuesta primaria. Después de un tiempo, de 10 años, si quiere, nuevamente entra el antígeno, fíjense, la respuesta es inmediata casi, ¿no? Ya el tiempo no es tan largo en el que empieza la producción de anticuerpos. Se empiezan a producir anticuerpos casi de forma inmediata. Se forman mucho más anticuerpos, más rápido, ¿no? Y duran mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la vacunación, ¿no? Si nos vacunan ahora, va a ser la respuesta primaria. Ya están los linfocitos de memoria quedados en nuestro organismo. Si ingresa la enfermedad, directamente va a ir a la respuesta secundaria. Y en enfermedades que son graves, mortales, esta
este mecanismo pues, potente para prevenir la enfermedad. Es por eso que algunas personas, digamos, cuando reciben una vacuna así preventiva, presentan lo que son dolor de cabeza, fiebre, porque son Claro, cosas primas. es una reacción natural, es una respuesta primaria. Hace 40 años, cuando empezó la campaña de vacunación en Bolivia, muchas mamás no querían que les vacunen a sus hijos, porque decían que los enfermos. No, el veterinario se ha puesto mal, está fiebre. Evidentemente había todo eso. Todavía había que educar a la población. Porque la gente, luego una mamá se asustaba y decía, porque lo he hecho vacunar y también lo he hecho enfermar, la vacuna, ¿cómo es eso? Pero fíjense, no era lo mismo que la enfermedad. La enfermedad para la que se vacuna es una enfermedad que puede matar al niño, no que le va a producir dolor de cabeza y fiebre. Pero claro, las mamás de llevar al hijo sano, sin nada, que en la noche esté con fiebre, molestias, dolor, se asustaban, ¿no? Entonces había que educar. Y un método de educar era decirles, instruirles, ¿no? ¿Sabe qué? Esta noche, todas las fiebre, eso quiere decir que la vacuna ha hecho efecto, que está bien. Bueno, pero bueno, había mamás que no todos reaccionan igual, ¿no? Al día siguiente venían. No le ha hecho efecto la vacuna, ¿no? Póngale otra. ¿Por qué no le ha hecho efecto? Porque no ha tenido ni fiebre ni nada. Otra, como el proceso de la educación en salud es súper importante, tan importante como la, digamos, atención farmacológica, de todo, es así. Nunca veo un fármaco sin educar a la persona. Ayudan a sin educar. El paciente o no va a tomar o se va a asustar con las reacciones adversas, ¿no? Y su tratamiento no es el bueno. La medicina moderna toma la educación como herramienta terapéutica fundamental junto con los medicamentos. Sabía que educar a las personas, ¿no? Pero son cosas que ocurren, ¿no? Seguro que va a tener esta noche, ahora nosotros vamos, y va a tener, ¿no? Va a tener esta noche su reacción, va a estar dolor, etc. Eso quiere decir que la vacuna está haciendo efecto. Bueno, donde no había, porque no todos reaccionamos igual, no tenían sus molestias y tenían, eran mínimas, no eran notorias por la madre, ¿no? Hasta el punto de, entonces, había que decirles, ¿no? Que igual ha hecho efecto, pero ya se iban con la duda, ¿no? De que me habrá hecho efecto la vacuna, ¿no? No ha estado de todo. Evidentemente, siempre hay una respuesta a la vacuna. Quiere decir que el sistema inmunológico está haciendo que se están multiplicando macrófagos, neutrófilos, hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta de los linfocitos, todo eso es la respuesta primaria. Bien. Ahora, ¿cómo son los anticuerpos? Estos anticuerpos que forman los linfocitos B. Son inmunoglobulinas. Son globulinas. ¿Qué son las globulinas? Son proteínas. Son proteínas de alto peso molecular que van entre 160.000 hasta 970.000, depende del peso molecular. Estas globulinas son parte de las proteínas plasmáticas que están en la sangre, ¿no? En el plasma, en realidad. Ustedes saben que en el plasma, ¿qué hay? Hay albuminas, globulinas, ¿no?
Parte de esas globulinas son las inmunoglobulinas. Si ustedes observan, las inmunoglobulinas forman alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Tenemos millones de inmunoglobulinas que todo el tiempo están circulando, nos están protegiendo, están identificando, destruyendo virus, bacterias, toxinas a las que estamos expuestos todo el día, en cada momento. ¿Qué es lo que producen las proteínas plasmáticas además? ¿Recuerdan? Que es importante que estén en la sangre sin poder circular. ¿Por qué es importante que tengas la cantidad de proteínas plasmáticas? ¿Hemos olvidado ya? La presión coloidosmótica, pues. Sin presión coloidosmótica va a haber salida de líquido, porque ya saben, las proteínas atraen líquido. ¿Cuánto es la presión coloidosmótica del plasma? 28 milímetros de mercurio. Si no hubiera inmunoglobulinas, ni una inmunoglobulina, entonces el 20% de la presión coloidosmótica también estaría disminuida. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el 20% más o menos? 5.6 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica bajaría entonces a 22.4, ¿no? Sería un desequilibrio ahí con las presiones que mantienen la filtración de líquidos. Bien. Ahora a ver, ¿cómo están formadas las inmunoglobulinas, estas proteínas plasmáticas, globulinas? Fíjense, si ustedes observan, están formadas por cadenas de aminoácidos. Estas inmunoglobulinas, ¿dónde se forman? Si esta es la célula plasmática, ¿no? Esta es la célula plasmática. ¿Dónde se van a formar? En el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas. ¿Verdad? Ahí se van a formar, porque son proteínas. Desde aquí van a ser liberadas. Ahora, entonces, cada proteína es una cadena de ¿qué? De aminoácidos. Entonces, fíjense, esta es una inmunoglobulina, digamos, del tipo inmunoglobulina G, clásica. Hay diferentes, vamos a ver, no solamente es esta. Pero esta, veamos, tiene ¿cuántas cadenas de aminoácidos tiene? Tiene una cadena grande esta, ¿no? Que se llama cadena pesada. ¿Por qué? Porque el peso molecular de esta cadena es alto, por la cantidad de aminoácidos que tiene. Entonces aquí hay un aminoácido, ¿no? Sí, unidos por enlaces peptídicos, los aminoácidos, y por puentes de disulfuro. Entonces, esta es la cadena pesada. Y aquí hay otra, que es la cadena ligera. ¿Sí? ¿Por qué es la cadena ligera? Porque tiene menos aminoácidos, el peso molecular es menor. Entonces, una inmunoglobulina, digamos del tipo G, está formada por dos cadenas pesadas y por dos cadenas ligeras. ¿Está claro? Ahora, hay inmunoglobulinas que pueden estar formadas hasta por 10 cadenas pesadas y 10 cadenas ligeras. ¿Sí? Vamos a ver enseguida las diferentes formas
inmunoglobulinas. Pero esta es la clásica, digamos, para la inmunoglobulina G, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, fíjense, aquí arriba tenemos en especial esta parte, la parte final de la cadena ligera y la cadena pesada, forma lo que se conoce como la porción variable. La porción variable del anticuerpo. ¿Por qué es porción variable? Porque esta parte, algunos marcadores, hay marcadores, no sé qué tienen marcadores, tienen bolsa de marcadores. Tengo otro azul, aquí hay un rojo, negro, ya, con eso estamos diciendo, al ejemplo. Vean, entonces, ¿por qué se llama porción variable? ¿Ya? Porque aquí vamos, aquí voy a tener un aminoácido azul o negro, aquí un aminoácido azul, aquí un aminoácido rojo, ¿sí? De la cadena. Aquí un rojo, aquí un azul y aquí otro rojo. ¿Estamos? Esta organización entonces de los aminoácidos responde ¿a quién? Al antígeno. El antígeno entonces en su estructura química tiene aquí moléculas químicas que se corresponden con una imagen en espejo con los aminoácidos de la porción variable de esta parte. Entonces, fíjense, cuando la inmunoglobulina, el anticuerpo, reconoce al antígeno, lo reconoce por su estructura química. ¿No es verdad? Eso es el antígeno, es una estructura química. Y entonces, esa estructura química, con la estructura química del anticuerpo, va a formar, ¿qué cosa? Enlaces. Enlaces químicos, enlaces covalentes, enlaces fuertes, irreversibles. Entonces, el anticuerpo se une al antígeno, digamos a la bacteria, y no la suelta, porque va a haber una unión química. Por eso se llama porción variable. Porque, veamos, si el anticuerpo tuviera aquí un aminoácido rojo y que está preparado para un azul, no va a haber afinidad química, entonces no va a haber la posibilidad del enlace. Este antígeno es para el que tiene esta estructura química. ¿Sí? Entonces va a responder exactamente como una imagen de espejo a la estructura química del antígeno. Y se va a unir y se va a establecer enlace químico y no se va a soltar ese enlace químico. ¿Está claro? En cambio, aquí abajo, ¿qué dice? La porción constante. Esta porción es constante, aparte de, digamos, la cadena pesada y parte también de la cadena ligera, es constante porque es la misma en todos los anticuerpos. Exactamente es la misma, digamos, por eso constante. Esta porción constante
les provee a los anticuerpos capacidad de moverse entre los tejidos, capacidad de permeabilidad entre células, ¿no? Entonces, todos los anticuerpos tienen las mismas capacidades para moverse entre los tejidos, entre los líquidos. Además, esta porción constante desencadena toda la reacción del complemento. ¿Sí? Que vamos a ver enseguida de qué se trata la reacción del complemento. ¿Sí? Una cascada de 20 proteínas que intervienen también para matar al antígeno. Entonces, todos los anticuerpos tienen esta porción constante que les va a dar esas capacidades para atravesar membranas, para unirse a la fracción del complemento y desencadenar la reacción del complemento. Las sillas. Entonces, aquí tenemos la porción variable. Aquí es diferente en cada anticuerpo, es la que se une al antígeno. La porción constante es la misma en todos, les da capacidad de difusión por los líquidos, por los tejidos, permeabilidad para atravesar membranas, adhesión a estructuras de los tejidos. Es lo mismo, todos los anticuerpos tienen las mismas capacidades. ¿En qué varían entonces los anticuerpos? En su porción variable. ¿Y por qué tiene que ser variable? Porque este anticuerpo rojo solamente se puede unir al antígeno rojo. Porque si el antígeno fuera azul, ya no va a establecer cadenas o enlaces químicos con ese antígeno. ¿Está claro? Bien. Vean, aquí tenemos la estructura de inmunoglobulina, ¿no? Las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, más pequeñas, ligeras porque menos peso molecular, menos aminoácidos, los puentes de sulfuros que unen estas cadenas, la región proporción constante del anticuerpo y la región variable. ¿Está claro? No se olviden de estas características del anticuerpo. Ahora, cada anticuerpo es específico para unirse a un antígeno en particular, ¿no? Ya les digo, esta especificidad se debe a la organización de los aminoácidos que están en la porción variable, ¿no? Eso hace que varíe cada anticuerpo, de un anticuerpo a otro, su capacidad de unirse o su especificidad, ¿no? Entonces, esta organización de los aminoácidos tiene una forma estérica, diferente para cada especificidad antigénica, ¿no? Cuando entonces un antígeno entra en contacto con la porción variable, múltiples grupos protésicos del antígeno se ajustan como una imagen en espejo a los del anticuerpo. Esto permite una unión rápida y fuerte entre el anticuerpo y el antígeno. Y recuerden, esta unión es química. Aquí se producen enlaces covalentes que no se liberan fácilmente, ¿no? Son enlaces irreversibles. Bien, estos enlaces van a ser atracciones iónicas, enlaces hidrofóbicos, enlaces nucleógenas, fuerzas de Van der Waals. Ahora fíjense, ¿qué hacen los anticuerpos al unirse a los antígenos? Cada uno de estos es una bacteria. En un anticuerpo, se va a unir a esta bacteria, pero también se va a unir a esta otra y las va a atrapar a las dos a través de sus enlaces covalentes. Por otro lado, otro se va a unir a esta que ya estaba atrapada y va a atrapar a esta otra. Va a atrapar a la que ya estaba atrapada y a esta otra y a esta otra. Y también, y así sucesivamente. ¿Qué van a hacer? Nos van a empezar a aglutinar a las células.
Entonces, las bacterias o los virus o cualquier estructura pierde movilidad, es incapaz de moverse. Si a nosotros nos amarran entre dos, ya nos dificulta la movilidad, ¿no? Si nos amarran entre tres de los brazos, ya no podemos movernos, ¿no? Difícil. Si a 10 nos amarran, ¿se van a poder mover y salir por esa puerta? No, ya va a ser dificultoso, ¿no? Entonces, fíjense, exactamente eso, estamos haciendo esa comparación. Eso ocurre con estos enlaces químicos entre el anticuerpo y la bacteria. Pero no solamente eso hace los anticuerpos, también hay lo que sucede en los virus en especial, pero las bacterias también tienen una, si esta es una bacteria, ¿no? Esta es una bacteria, tienen una estructura química que les permite unirse a las células del organismo y penetrar y destruir las células del organismo. ¿Sí? Entonces, muchos anticuerpos lo que hacen es unirse a esta estructura química. ¿Sí? Aquí esto es lo que reconoce. Y entonces, ¿qué pasa? La bacteria no tiene posibilidad de unirse a la célula del organismo. Queda neutralizada. Y, por otro lado, estos anticuerpos aglutinados se van a precipitar en los líquidos, ¿no? Y vean, esta bacteria que está inutilizada y está circulando por los tejidos o por los líquidos, ya no puede hacernos nada. Y entonces, ¿quién viene? El neutrófilo y se la fagocita con facilidad. O muere finalmente y el propio neutrófago o el neutrófilo o el macrófago lo va a fagocitar. A estas que están aquí sujetas y no se pueden mover, viene el macrófago y se las fagocita de un solo bocado a 20, digamos, ¿no? Que están ahí atrapados. Entonces, son los mecanismos de acción que tienen los anticuerpos para inutilizar y matar a las bacterias, virus, parásitos. ¿Cuántas clases de anticuerpos tenemos? Tenemos varios anticuerpos, ¿sí? 5 tipos de anticuerpos. Pero hay también la D, la IgA, ¿sí? La D, ya está. Pero vamos a ver a todas. Pero vean, cuando hablamos de Ig, se refiere a la inmunoglobulina, ¿no? La proteína. Y la M al tipo de inmunoglobulina, porque no tenemos una sola inmunoglobulina. Ya les decía, van a variar los anticuerpos, vamos a ver las formas de los anticuerpos que varían, pero todos tienen sus cadenas ligeras, sus cadenas pesadas, su porción constante y su porción variable, ¿no? Este IgG es un anticuerpo bivalente, representa el 75% de los anticuerpos. Esta es la respuesta secundaria ya de la IgG. La IgE está más que nada involucrada en los procesos alérgicos, ¿no? Un pequeño porcentaje, pero cuando hay una alergia, aumenta. Y en personas que son susceptibles a las alergias, la IgE va a aumentar más todavía. Y la IgM se forma durante la respuesta primaria. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos? IgG. ¿Por qué? Porque ya es el anticuerpo que se ha formado al encontrarse con miles de antígenos, ¿no? Que han entrado a nuestro organismo. Una y otra vez, una y otra vez.
En cambio, la IgM se forma cuando se encuentra en nuestro organismo por primera vez con un antígeno. Bien. Ya tenemos la inmunoglobulina G. Si ustedes observan, las cadenas son las que hemos visto, ¿no? Dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, porción constante, porción variable. Esta es la más abundante, se une con macrófagos, neutrófilos, produce la destrucción de microorganismos, puede atravesar la barrera placentaria, está en la leche materna, ¿no? Por ejemplo, la madre pasa esta inmunidad a quién? Al hijo. El niño nace sin capacidad inmunológica propia, porque no se ha enfrentado todavía su sistema inmunológico al medio ambiente, hasta mientras quiere desarrollar bien la inmunoglobulina de la madre. Toma leche el niño, la inmunoglobulina de la madre. Y no solo esta, sino la IgA también, los otros inmunoglobulina. Otro anticuerpo que está presente. Bien, luego esta, la IgA. Fíjense, la inmunoglobulina A. Ya tiene otra forma, ¿no? Fíjense, entonces, ¿cuántas cadenas pesadas tendrá? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas ligeras? 1, 2, 3, 4. Esta inmunoglobulina, entonces, tiene la capacidad de atrapar. Esta puede atrapar a 2 antígenos. Esta puede atrapar a 1, 2, 3, 4 antígenos, ¿no? Esta forma parte de la inmunidad del recién nacido. Está en la leche, en las lágrimas, protege esta inmunoglobulina protege también nuestras estructuras, las mucosas, que están en contacto con el medio ambiente, ¿no? ¿Ya? La inmunoglobulina M, que es esta que se forma durante la respuesta primaria, muy potente, la acción de esta inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque fíjense la M, ¿cuántas cadenas pesadas tiene? 1, 2. Esa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y cuántas ligeras? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, ¿estas a cuántos antígenos es capaz de atrapar? A 10 antígenos en uno solo, ¿no? Porque tiene 10 porciones variables que identifican desde luego al mismo antígeno. ¿Sí? Esta se forma en la primera respuesta, en la respuesta primaria. Luego tenemos la inmunoglobulina D, que es parecida a la G, ¿no? Tiene la misma estructura. Tiene baja concentración, digamos, tiene funciones de refuerzo del sistema inmunológico. Empieza, digamos, la respuesta de los linfocitos con él. Y esta es la inmunoglobulina E. También tiene la misma forma, la misma cantidad de cadenas pesadas y ligeras que la inmunoglobulina G, que la inmunoglobulina B. Y vean que esta se va a formar durante los procesos alérgicos. Esta inmunoglobulina, ¿con quién se va a unir? Con los basófilos, con los mastocitos. ¿Y qué va a producir? Que salga histamina, bradicilina, serotonina, ¿verdad? Que van a ser los mediadores ¿de qué? Del proceso alérgico. Por eso enrojecimiento, picazón, hinchazón, todo eso libera la inmunoglobulina E de las células que producen de los basófilos y los mastocitos. Ahora ven cómo es el mecanismo de acción de los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos tienen 2 mecanismos de acción. Uno, que es la acción directa frente al
invasor. ¿Esto qué quiere decir? Que se unen al invasor. Lo tocan, lo agarran y no lo dejan hacer nada más. Con su porción variable se unen al invasor. Y luego está la activación del sistema del complemento. La activación del sistema del complemento ya tiene que ver con ¿qué? Con la porción constante. La porción constante se va a unir a la primera proteína, al C1, a la que arranque el sistema del complemento. Y el sistema del complemento, como su nombre dice, es un sistema complementario que ayuda a la acción de los anticuerpos. ¿Para qué? Para matar también a las bacterias, virus o elemento extraño que haya entrado al cuerpo. Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción directa? ¿No? La aglutinación. Múltiples partículas grandes con antígenos en su superficie, como las bacterias o los hematíes, se unen en grupo, ¿no? Los atrapan entonces, ¿ya? Y no los dejan movilizarse. Cuando, por ejemplo, hay esta aglutinación en los glóbulos rojos, cuando hay una incompatibilidad de grupos sanguíneos, ¿qué va a ocurrir? Esto es peligroso en el caso de los glóbulos rojos, porque van a formar acúmulos de glóbulos rojos que no van a poder atravesar los vasos más pequeños. Porque con una metarteriola prácticamente pasa un solo glóbulo rojo, con un capilar, un solo glóbulo rojo. Si están aglutinados muchos glóbulos rojos, van a taponar los vasos pequeños. En el caso de la incompatibilidad de grupos sanguíneos ocurre eso, por eso es peligrosa. Vamos a hablar cuando veamos los grupos sanguíneos de este tema particular. Pero también lo hacen con las bacterias y con cualquier otro microorganismo. Luego la precipitación. ¿Sí? También hay un complejo molecular antígeno que es soluble y el anticuerpo permanece en un tamaño grande que hace que estos antígenos ¿sí? Crezcan, se hinchen y se precipiten y también pierdan movilidad. Luego la neutralización, lo que les decía hace un momento, se unen a la superficie, digamos, tóxica, a la superficie antigénica, la que puede provocar la destrucción de la célula y no le permiten dañar, ¿no? Es como si les quitaran el arma de fuego a alguien que los quiere matar con un cuchillo, digamos. ¿Cómo lo neutralizo? Le quito el cuchillo, ya no tiene por qué matarlo, ¿no? Algo así. Lo protege, cubre la superficie que se une a la célula para dañar. ¿Sí? Eso es neutralizar. ¿Sí? Y finalmente está la lisis. También los anticuerpos son estructuras que pueden dañar la membrana celular de las bacterias, la cubierta de las bacterias, y provocar la muerte. ¿Sí? La lisis de la bacteria. Ahora, ¿cómo es el sistema del complemento? Ya les comentabas, hay como 20 proteínas en el plasma que tienen una reacción en cadena. Se activa la C1, la primera proteína del complemento, por eso se llama C1, ¿ya? Donde está C complemento 1 hasta la C9, pero además hay las D y las D
para diferenciarlas, que también ingresan en este mecanismo del complemento. Estas proteínas en realidad son proenzimas, muchas. Entonces, que cuando se activa una, esa va a activada va a activar a otra, y esa activada va a activar a otra, y van a producir una serie de reacciones en cadena que van a activar al sistema inmunológico con mayor fuerza todavía, ¿sí? Van a, además, estimular la migración de macrófagos, de neutrófilos hacia las áreas de infección, y por sí solas también van a producir la lisis de las bacterias. Esta activación de todos estos precursores enzimáticos, que son enzimas inactivadas, que cuando se activan, ¿no?, ya son enzimas que producen reacciones, se conoce como la vía clásica de la activación del complemento. Para no, esta aquí está más grande, ¿ya? Vamos a ver cómo ocurre esto, ¿ya? Un anticuerpo, una vez que se une a un antígeno, ¿sí? El primer anticuerpo que se une al antígeno mediante su porción variable, mediante la porción constante se va a unir a C1, a la primera proenzima, ¿sí? Esta C1, que es una enzima inactiva, se va a activar. Entonces vean, C1, cuando la porción constante del anticuerpo se une a C1, esta se va a convertir en C1 activada. ¿Y qué va a hacer esta C1 activada? Va a activar a C4 y a C2. Esta C4, las dos juntas activadas, van a producir la opsonización de la bacteria. ¿Qué quiere decir la opsonización? La marcan a la bacteria. ¿Para qué? Para que vengan los macrófagos y la fagociten, ¿no? Además, va a producir la activación de mastocitos y de basófilos, ¿sí? No es C4 la que hace la opsonización, es la C4 va a activar pero sí, va a activar a los mastocitos, ¿no? Sí. Va a activar a los mastocitos, la C4.2 y C4A. Luego, esta C4.2 va a activar a C3, ¿sí? Y C3 activada va a tener dos isoformas, la C3b y la C3a. Esta C3b va a opsonizar y la C3a también va a activar a los mastocitos y a los basófilos. Fíjense, luego, esta C3b va, y junto con C4.2, va a activar a C5. C5 también va a tener dos isoformas, la C5b y la C5a, que también van a activar a los basófilos, ¿no?, y a las células blancas, y C5a va a producir sustancias quimiotáxicas para atraer macrófagos y neutrófilos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con C5b? C5b se va a unir aquí a C6 y a C7 y van a formar un complejo, el complejo C5b6-7. Este complejo C5b6-7 se va a unir a C8 y C9, y este complejo va a formar, o sea, estos dos complejos C5b6-7 más C8 y C9 va a formar
el complejo C5b, 6, 7, 8, 9. A este complejo se lo llama el complejo lítico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lítico? Que produce la lisis, mata. Este es capaz de unirse a las bacterias, las mismas que a las que se unió el anticuerpo, que ha activado el sistema de complemento y las va a matar. ¿Sí? Entonces, este es un sistema paralelo, más que paralelo, complementario a la acción de los anticuerpos. Todos los anticuerpos, además de actuar solo cuenta, activan a este otro sistema, para que este otro sistema por su cuenta empiece también a producir activación de los glóbulos blancos, quimiotaxis, y terminando en el complejo lítico que es capaz de matar directamente a las bacterias y a las proteínas. ¿Está claro? Entonces, estos son, digamos, los mecanismos del complemento, la optimización y la fagocitosis, la lisis, la resignación, la estabilización, la quimiotaxis, la activación de las proteínas y efectos inflamatorios. Bueno, hemos llegado a los linfocitos T. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, es decir, mañana. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Mañana vemos linfocitos T. Todas las características de la inmunidad celular.